O a lo mejor te niegas a dar de comer un ratón vivo a una serpiente. Y a lo mejor es un requisito para que esa serpiente tenga bienestar animal. ¿Quién sabe? O una buena nutrición basada en una etología. Y de repente te das cuenta cuando estás de prácticas. ¿Qué ha pasado? Y dices que ya no quieres trabajar de eso. Creo que la única persona responsable con ese fracaso serías tú. Hemos hablado ya anteriormente de que es indispensable que tengas una buena formación, por supuesto, que no te timen, por supuesto. Si es homologada o no es homologada, también lo hemos hablado en este canal de YouTube. Pero ahora toca una parte en la que hay que rascar un poquito la patata de cada uno de vosotros. Y esto, por ejemplo, nadie lo hace. A ver, normalmente, como siempre digo, no hay en una escuela de auxiliares de veterinaria o de cuidadores de núcleos zoológicos un mentor o mentora que vaya guiando a los alumnos. No darían abasto, porque claro, son fábricas de hamburguesas ahora mismo que están pendientes de vender y conseguir pues embolsarse miles de euros a costa de miles de alumnos que, por supuesto, no encontrarán salidas laborales. ¿Por qué? Porque no hay mercado para tantos. Es que es así. A no ser que tengamos una sociedad súper idílica en la que de repente todos los gobiernos donen cantidades ingentes de dinero a los núcleos zoológicos para convertirlos en reservas, en santuarios de mamíferos marinos. ¡Uy, qué bonito sería! Pero no. Spoiler. Eso no está ocurriendo. Al final el mundo se mueve, ¿por qué? Por el dinero. Y como se mueve por el dinero, las empresas que llevan los zoológicos son empresas privadas, señoras y señores. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar a asumir un poco las cosas no tan buenas que te vas a encontrar y vamos a analizarte. Te vas a analizar tú, eso sí, tú. ¿Por qué? Porque para hacer la estrategia que os estoy comentando en vídeos anteriores, tienes que centrarte, sentarte, cerrar los ojos, recapacitar y pensar. ¿Me veo yo aquí haciendo esto de esta manera? Porque te digo una cosa, estás siendo engañado. Cuando tú vienes y me dices quiero trabajar cuidando animales, probablemente vengas con una idea un poco tergiversada. Pues tergiversada por Instagram, por TikTok, por algunas páginas web, en la que hayas visto a alguno de nosotros, cuidadores, abrazando un delfín y dando un besito a un animal, ¿no? O en una clínica veterinaria, ahí abrazando un perrito. Pero, esas fotos no son un reflejo de la realidad. No, señores, atención, spoiler, esas fotos no lo son. Entonces, tienes que hacer, antes de perseguir tu sueño, después de la teoría, dentro de tu estrategia de prácticas, dentro de tu estrategia de búsqueda de trabajo, tienes que hacer un autoanálisis brutal. ¡Buah, qué coñazo lo del autoanálisis! ¿Qué me estás contando? Venga ya, sí, venga, sí, señores, para eso soy coach. Para que tú ahora abras tu corazoncito delante de nadie, porque esto es un canal de YouTube, entonces delante de ti mismo, que al final eres la mejor persona, la que más va a cuidar de ti, y te digas a ti mismo si estás capacitado. Te digas a ti mismo si estás preparado para asumir lo que te viene encima. Ay, Borja, pero es que yo no sé en qué consiste el trabajo con animales. Anda, precisamente por eso tienes que hacer una labor de investigación y te tienes que convertir en detective. El primer paso de la estrategia es que te conviertas en un detective. Detective. Con esto ya empezamos a trabajar. Significa que tienes que empezar a preguntar a la gente que ha conseguido su sueño y tienes que investigar sobre las personas que han conseguido su sueño y emularlos, ¿vale? Entonces, si tú coges y tienes en redes sociales a alguno de los cuidadores de mamíferos marinos, auxiliares de veterinaria, cuidadores de núcleos zoológicos, etc., pregúntales. Pero jártate a preguntarles. Jártate. A mí me lo hacen constantemente. Seguro que a esas personas también se lo harán. Entonces, tú tienes que averiguar en qué consiste el trabajo. ¿Qué te aconsejan? Los pormenores, las cosas buenas, pero sobre todo, las cosas malas. Porque si no te enteras de las cosas malas, imagínate que te enteras cuando ya has invertido un montón de dinero, un montón de tiempo, y te encuentras con que hay que matar un pollito y esnucarle para poder dar de comer a una ave rapaz. Y te enteras justo después de que has desembolsado todo eso. Y dices, yo no soy capaz de hacer eso. Pues a lo mejor eso es un requisito para que trabajes con aves rapaces. ¿Quién sabe? O a lo mejor
te niegas a dar de comer un ratón vivo a una serpiente. Y a lo mejor es un requisito para que esa serpiente tenga bienestar animal. ¿Quién sabe? O una buena nutrición basada en una etología. Y de repente te das cuenta cuando estás de prácticas. ¿Qué ha pasado? Y dices que ya no quieres trabajar de eso. Creo que la única persona responsable con ese fracaso serías tú, porque no has hecho una buena labor de investigación de detective. Si haces una buena investigación, te vas a enterar de los pormenores. Si a mí alguien me pregunta cuáles son los pormenores de trabajar con delfines, sé lo que le tengo que contestar y sé lo que esa persona tiene que llevarse a casa y tiene que meditar. Entonces tú, para conseguir tu sueño, ¿vale? Recuerda que los sueños a veces están demasiado pintados de rosa. La cuestión es que tienes que traer a tierra el sueño. Y para traer a tierra el sueño, tú tienes que investigar sobre ese sueño. ¿Y qué mejor manera hay de investigar sobre ese sueño que preguntar a las personas que ya han conseguido el sueño que tú quieres? Yo te comento un ejemplo, por ponerte un ejemplo. Mi sueño es vivir en una camper, ¿vale? En una autocaravana, vivir en una camper, en una furgoneta. Y entonces tuve la tentación de, venga, me tiro a la piscina y me compro una furgo y la tuneo y demás. Casi la cago, porque justo la furgoneta que yo iba a comprar para tunear, luego cuando pregunté a personas que ya estaban viviendo mi sueño, me dijeron, ¡ah, ni se te ocurra! Tienes que poder ponerte de pie. Yo no había caído, llámame tonto, yo no había caído. Yo había visto que había gente que vivía en unas camper y yo no identificaba las camper que la gente se ponía de pie con las que simplemente se utilizaba para algo temporal, porque hay dos tipos, ¿no? Pues las que tú puedes hacer vida de pie, cocinar y demás y moverte, y luego las que no te quedan más narices que hacer vida tumbado. ¿Pero por qué? Porque es una época temporal, es un tránsito temporal el que haces ahí. Si yo no investigo, la hubiera cagado muchísimo, y perdón por la expresión. Por lo tanto, si tú quieres conseguir tu sueño, tienes que investigar. Este es uno de los aspectos fundamentales. Normalmente esto no os lo cuentan en las escuelas de cuidadores, no os lo cuentan, pero nosotros aquí estamos trabajando para ser un cuidador consciente. ¿En qué consiste ser un cuidador consciente? En mirarte adentro y mirar afuera, mirarte adentro y mirar afuera constantemente. ¿Para qué? Para alinear lo que tú tienes adentro y que quiere tu alma realmente, lo que tu alma está deseando hacer para ser feliz, y alinearlo con lo que hay afuera, o alinear lo que hay afuera con lo que tu alma está deseando para ser feliz. ¿Por qué es tan importante ser un cuidador consciente? Porque si no eres un cuidador consciente, al final pecas de problemas de equipo, generas problemas, tienes el famoso síndrome delfinario y te encuentras la mierda de cuidadores que hay por el mundillo, que al final, por generar tantos problemas, crean, en lugar de bienestar animal, crean patologías animales, patologías desde el punto de vista comportamental, etc. Por lo tanto, es muy importante y por eso hacemos tanto hincapié siempre en cuidador consciente de animales. ¿Para qué? Para que no te lleves un shock, para que tú seas feliz durante el proceso de ser cuidador y no que tu felicidad dependa solo de conseguir este sueño, sino que en el proceso también seas feliz, en el proceso del que tanto hemos hablado. Nos vemos en el próximo vídeo.